La coxigodinia es el dolor que se produce en la zona del coxis, que se corresponde con la parte final de la columna vertebral y la rabadilla. En la mayoría de las ocasiones, las molestias se intensifican al estar sentado o al adoptar posturas que pueden provocar presión sobre este hueso. En ocasiones, el dolor también afecta a la zona lumbar, aunque es difícil aclarar si se produce a causa de las molestias en el coxis, como un dolor reflejado, o por las posturas, en muchos de los casos forzosas, que hay que adoptar para evitar el dolor. El tratamiento de este padecimiento serán aclaradas en nuestra próxima entrevista. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. Gracias, Jacqueline. Efectivamente, estaremos conversando este tema con la doctora Hazel Smith Hernández, médico general especialista en anestesiología y también en medicina alternativa. Dolor en el coxis, causas, qué es lo que nosotros podemos hacer, signos, síntomas para diagnosticarlo. Ella nos lo va a decir. Bienvenida, doctora, qué grato que nos pueda acompañar. Gracias. Y agradeciendo como siempre todos los días a Dios por un día más de vida que nos da y agradeciéndole a ustedes como siempre el programa. Entre el 60 y el 70% de la población más de alguna vez se ha resbalado y se ha caído en las escaleras o se ha caído en un lugar donde está liso o hay humedad, sí, y caen sentados. Entonces la gente dice, me caí y me golpeé la colita. La colita. Sí. O me caí y me golpeé los glúteos. Sí, ¿verdad? Cierto. Entonces, duele, doctora. Duele en el momento, es un dolor bastante agudo, sí, pero a las 24 72 horas resuelve, ¿verdad?, con tratamiento conservador. Pero si el paciente queda siempre una secuela de la caída, por eso es importante que posterior a una caída pues se chequee en posterior a la etapa que pasó el dolor, porque no siempre resuelve en el momento, pero siempre queda una recidiva. Hablar de coxidinia es se le atribuye ese término de coxidinia para el dolor por inflamación en el coxis. Pertenece a lo que es la última parte de la columna vertebral y es muy importante en nosotros los seres humanos porque, sí, por ejemplo, en los animales vertebrados es la cola, es, sí, la continuidad de la cola. En, sí, nosotros los seres humanos, ahí es donde se corta esa parte, ¿verdad? Dios con su ingenio nos creó un cuerpo tan perfecto, entonces ahí en esa área tan pequeñita, pero tan importante, porque ahí es donde se acumulan una serie de ligamentos, tendones, músculos y también están ahí como unidos todo lo que son las terminaciones nerviosas. Por eso es tan importante este pequeño huesito que tiene de 3 a 5 articulaciones de cartílago con líquido sinovial, pero que generalmente cuando hay un trauma directo en el coxis, entonces es que se presenta la primera causa de dolor y de asistencia a la consulta. Ok, muy buenos días. Adelante, le escuchamos. ¿Tenemos una llamada? Sí, buenos días. Sí. Quisiera ver si me pueden regalar una consulta con la doctora. ¿Cuál es su consulta? Adelante. Bueno, ese dolor que está diciendo ahí y se me viene hasta la espalda. Y ahora estoy peor porque se me viene hasta aquí adelante toda la parte del vientre y estoy inflamada. ¿Cómo no? ¿Se ha caído? ¿Cómo dice? Que si se cayó o se ha caído. No. ¿Fue de pronto? Sí. Ok. ¿Cómo no? Déjenos sus datos completos y su número de teléfono, doctora. ¿Solo por caída nos puede dar? No, es que hay factores relacionados a traumas directos, ¿verdad? En la zona y factores que no tienen que ver con traumas como por ejemplo el embarazo, los partos muy prolongados y partos con macrosómicos, que el producto es grande, eso tiende también un poco a desplazar porque este coxis está unido al sacro, entonces está la articulación sacrocoxigia. Entonces cuando hay un embarazo muy grande o hay muchos embarazos, entonces hay una posible desviación de ese cuerpo, de ese pedacito de huesito que puede generar dolor en la paciente. Como bien lo decía ella, lo está diciendo bien, el dolor se asemeja a una sensación de malestar general que el paciente no se puede sentar. Generalmente en aquellos pacientes que tienen que viajar a los departamentos, que por ejemplo a León, que son 2 horas de camino, porque son, sí, son 90 o más kilómetros, esas personas cuando se levantan entumidas, es decir, no sienten esa parte de los glúteos. Sí. Entonces
hay sensación, la gente prefiere estar de pie a sentarse, porque al sentarse es cuando les duele. Entonces, ¿qué utilizan? Utilizan almohadillas, utilizan una dona, pero no buscan el tratamiento, o sea, no buscan el origen que le está ocasionando esa molestia, sino que se automedican. ¿Un diagnóstico diferencial en relación a esto? Sí, doctor. podemos hacer diagnóstico diferencial con tumores, con tumores relacionados a esta área, con un quiste de Tarlov, que el paciente ya nace con esta condición, pero no se da cuenta, pero puede producir compresión. También podemos hacerlo con el ciático, como bien decía al principio, hay terminaciones nerviosas y una de ellas pues también tiene que ver con la inervación del nervio ciático. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, porque no todo es ciatalgia, no todo es hernia discal, porque todo el mundo siempre piensa, yo tengo una hernia. Entonces nosotros lo mandamos a hacer la radiografía anteroposterior en bipedestación al paciente, o sea, de pie, una proyección anterior, y la lateral la hacemos en una posición sentada. O sea, de ladito. Sí. Tenemos la una lateral, llamada. sí, correcto. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. No nos escucha a través de la televisión, sino a través de la bocina de su teléfono. Adelante, con gusto. Días. Buenos días. Sí, buenos días. Toda la vida he tenido ese dolor en la colita. Sí. Y yo quería una consulta con la doctora, porque siempre me dan tratamiento, pero se me calma durante el tratamiento, pero siempre estoy con el dolor. Déjenos sus puedo datos. estar sentada mucho tiempo ni de pie. ¿Usted está llamando de acá de Managua? Sí, de Managua. Bueno, déjenos sus datos, el nombre completo y el número de teléfono, ¿verdad? Es lo más importante, no pierdan la cita a cada una de las personas que nos llaman. ¿A qué se debe, doctora, esto? ¿Solo es para pacientes que han sufrido una caída? Ya nos dijo usted que no, hay otros diagnósticos diferenciados, pero también puede ocurrir en niños este problema. No. Generalmente sucede en pacientes adultos, porque el desarrollo completo no se da en los niños hasta más tarde, pues. O sea, la formación se da en la parte del vientre, la formación de esta articulación, pero se termina de formar ya después de los 18 años. Entonces, es raro. Ante pues, una caída no hay dolor, entonces. No, en los niños lo que hay que tener cuidado en relación a las articulaciones es a la hora de cruzar una calle, pues no guiñarlo de un brazo, porque eso le puede producir una dislocación del hombro. O que el niño esté mucho tiempo en una sola posición, puede generar también dolores, pero generalmente este dolor tiene que ver con la parte tensora muscular, es decir, es un dolor musculoesquelético, porque hay tensión en la rabadilla. La gente dice, me duele la rabadilla, entonces tiene que ver con los músculos de la espalda baja, o sea, se relaciona con una lumbalgia, porque vemos que la articulación está compuesta por la lumbosacra y la sacra por la coxigia, entonces es un solo. Entonces, cuando hay dolor irradiado, el paciente no sabe localizar ese dolor. A veces hay subluxación o luxación de ese huesito, cuando la persona se cae, y esa subluxación puede generar bastante dolor porque altera las terminaciones nerviosas. También en aquellos pacientes que tienen colon irritable o estreñimiento crónico puede generar eso iba también. A consultar yo, sí, las personas que padecen de estreñimiento constantemente, porque a veces se pueden asegurar o decir que el síntoma que tienen es un dolor quizá fuerte, como cólicos, o al sentarse incluso no sienten, o cuando van caminando, o al usar, en el caso de las mujeres, tacones es aquel dolor. Entonces tendría que ver mucho. Claro que sí, también igual en las mujeres con las inflamaciones pélvicas, tiene también que hacerse un diagnóstico diferencial. Durante la historia clínica y el examen físico se determina por qué tiene ese dolor. Entonces, si la paciente durante el interrogatorio me dice de que cuando se siente se le entumen las piernas, de que siente hormigueo, de que no siente los glúteos, entonces sí estamos tal vez posiblemente frente a una coccidinia. Entonces se le manda las radiografías que mencionábamos, y también en el examen físico podemos valorar las vértebras. Como está bastante profundo, no se puede valorar, pero sí se puede a la inspección ver, porque hay pacientes que eso lo tienen muy protuberante, muy hacia afuera, que a veces cuando se agachan, cuando hacen agacharse o tocarse la punta de los dedos de los pies, se mira la protusión, ¿verdad?, de esos cuerpos vertebrales, y entonces a la palpación no lo podemos palpar. Como un hueso salido, algo así, ¿verdad? Pero a la inspección se puede ver como un hueso salido. Entonces, ¿qué es lo que dice el paciente? Tengo años de estar, pero no me molesta, porque pero sí le da vergüenza porque, por ejemplo, no puede ponerse ciertos vestidos, en el caso de las mujeres, o alguna camisa en el caso del varón, porque a veces se le repinta. Y hay que evitar también, en el caso de las mujeres, el utilizar constantemente los zapatos de tacón alto, ¿verdad? Muy importante. Sí, porque genera también tensión muscular,
porque tenemos que andar caminando firme y entonces esa tensión genera una contractura muscular que a largo plazo genera el dolor lumbar, el dolor de la pelvis y también el dolor en el coxis. Ok, ¿cuál es el tratamiento, doctor, en la clínica? Correcto, el tratamiento es la consulta, ¿verdad? Que hacemos la historia clínica, el examen físico y determinamos en el paciente con acupuntura, terapia neural y también utilizamos la osteopatía o el quiropráctico con el objetivo de eliminar ese círculo vicioso que hay en ese lugar que se está generando y que está generando mucho dolor. A través del quiropráctico se puede mejorar. Hay pacientes que se dejan realizar el tacto rectal porque ahí se puede tocar para ver si está en su posición o está desplazado. Okay. Pero es una técnica pues que ahora ya casi no se utiliza porque a los pacientes no les gusta, pero entonces están las radiografías y esas nos pueden ayudar a un mejor diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias ¿Siempre a con su ustedes. proyecto de afiliación, doctora? Siempre con el proyecto de afiliación para aquellos pacientes que tengan enfermedades crónicas y que sean de escasos recursos, pero relacionados con el tema. Los pacientes que se ganaron la consulta, por favor que me llamen después de las 9 de la mañana para darle el día y la hora para que asistan a la consulta. Y muchas gracias por llamar. ¿Cómo también. No? Y por llegar, ¿verdad? No También, pierdan la cita, sí. Siempre lo decimos. Estuvimos conversando el día de hoy con nuestra doctora Hazel Smith Hernández, dolor en el coxis. Hay que evitar también, y nos dice ella, ¿verdad? Si necesita un tratamiento, visítela, con mucho gusto le va a atender. Vámonos de inmediato con Michelle, tiene más información.